mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 842. Donde se encuentran los enemigos. En la vasta y desolada extensión del cinturón universal en el mundo parpadeante, el bajo y resonante zumbido de la puerta estelar perforó el silencio eterno, anunciando la llegada de sombras que habían permanecido ocultas a ojos curiosos. ¿Qué diablos está pasando ahora? Se preguntó en silencio el oficial de la fortaleza de la Iglesia Arcana, con la mente acelerada por la inquietud, mientras vigilaba la estación secreta de la puerta estelar. Este puesto avanzado oculto, tuque detrás de un planeta estéril y lleno de cráteres, era una maravilla de ingeniería clandestina, envuelto en capas de dispositivos de sigilo avanzados que ocultaban sus firmas de energía y lo volvían invisible incluso a los radares más sofisticados. El aire en la sala de control estaba cargado con el olor rancio del oxígeno reciclado y el leve toque metálico de la maquinaria, un recordatorio constante del aislamiento que envolvía esta esquina olvidada de la galaxia. La tecnología de la Iglesia Arcana rivalizaba con la de la dinastía Carmesí, aunque sus innovaciones se inclinaban hacia el secreto y la manipulación en lugar del poder crudo. Durante meses, la dinastía había escudriñado las estrellas, desesperadamente en busca de rastros de civilizaciones de supercúmulos, estelares renegadas. Pero permanecían ignorantes de esta misma puerta estelar, la que compartían en secreto con la Federación de la Luz. Para mantener su sigilo, la Iglesia Arcana la activaba con moderación, dejando la estación inactiva por largos periodos, con su energía espacial azul arremolinándose perezosamente como una tormenta dormida. Pero ese día todo cambió. La puerta estelar rugió a la vida, su vórtice arremolinado de energía azul acelerando con una intensidad feroz, como si el tejido del espacio mismo estuviese siendo rasgado. Del resplandeciente abismo emergió una flota de naves de guerra, no los esbeltos y en forma de disco típicos de la Iglesia Arcana, sino imponentes naves en forma de cono cuadrangular. Sus bordes brillaban con una luz ominosa roja, como venas de lava fundida pulsando contra su armadura mate negra, que absorbía la tenue luz de las estrellas y les daba un aspecto predatorio, casi vivo. Estas eran naves de guerra de alto nivel encontradas en el mercado galáctico, imposibles de rastrear y anónimas, sin símbolos ni marcas que revelaran su origen. La flota salió sin cesar, una armada colosal que se hinchaba hasta más de 1.000.000 de naves de guerra, con sus motores zumbando en un ritmo sincronizado que vibraba a través del vacío. El oficial del bastión, un hombre de mediana edad con un rostro ajado por años de paranoia y deber, observaba el espectáculo en un tenso silencio desde su consola de mando tenuemente iluminada. Sus superiores habían emitido órdenes estrictas: no hacer nada, permitir que la flota pasara sin desafío. Apretó los puños con los nudillos blanqueados contra el metal frío de los controles, mientras gotas de sudor le resbalaban por la frente. No tenía idea de quiénes eran estos intrusos, pero la mera escala de su presencia le revolvía el estómago de Dread. 1.000.000 de naves de batalla, ¿podría esto ser el preludio de una guerra contra la dinastía? ¿Qué esquemas están tramando en las altas esferas? Murmuró las palabras, en voz baja, apenas audible sobre el zumbido de la estación, con sus pensamientos en un torbellino de ansiedad y especulación. A medida que la misteriosa flota desaparecía en corrientes de luz, cruzando el campo estelar como cometas fugaces, la estación de la Stargata volvía a su inquietante quietud. Mientras tanto, a bordo de la nave insignia de la Armada en partida, una figura encapuchada levantó la mirada, revelando los rasgos inconfundibles de un doppelganger de Sgod. Sus ojos, fríos y penetrantes como fragmentos de hielo, escanearon la estación en retirada con desdén. Iglesia Arcana. Murmuró el doppelganger,
su voz un rugido grave infundido con la conciencia misma de Sgod. Esta no era una mera vasija, era una extensión del infame señor de la guerra, canalizando su astucia y poder a través de las estrellas. La flota pertenecía a una división del Arca Caída, las notorias fuerzas de Sgod que acechaban en las sombras entre los campos estelares de la galaxia central. Para llegar rápidamente al mundo parpadeante, dependían de estas estargatas ocultas que la Iglesia Arcana había construido años atrás como un favor temporal, permitiendo que las tropas de Sgod atravesaran vastas distancias sin ser detectadas. Sin embargo, a pesar de esta alianza inestable, la confianza era un concepto ajeno para Sgod. La paranoia corría profunda en sus venas, forjada por siglos de traiciones y conflictos. Había enviado solo a este doppelganger y una fracción de su flota para evitar posibles emboscadas. Su misión era clara: establecer una estargata secreta en el mundo parpadeante como una ruta de escape personal, asegurando que la retirada estuviera firmemente bajo el control de Sgod. Las estargatas, una tecnología monopolizada por las civilizaciones de los cúmulos estelares, no eran imposibles de obtener. El mercado negro prosperaba con tales intercambios ilícitos, y Sgod había pagado una fortuna real por su propio dispositivo. En un universo repleto de sociedades avanzadas, la exclusividad era una ilusión. La forma verdadera de Sgod solo se aventuraría aquí una vez que el camino seguro estuviera asegurado. Abre el mapa estelar. Ordenó, su tono calmado, pero con un matiz de amenaza subyacente. Su subordinado, un oficial enjuto con ojos nerviosos y manos temblorosas, obedeció de inmediato, proyectando un holograma 3D resplandeciente del mundo parpadeante. Este mapa, robado de la dinastía a través de la intrincada red de espionaje de la Iglesia Arcana, mostraba diseños planetarios y clústeres de recursos, pero omitía deliberadamente las fortificaciones defensivas de la dinastía. Un secreto bien guardado que ni siquiera los aliados podían penetrar por completo. Un detalle destacaba con claridad: el planeta Faro, una fortaleza de la potencia de la dinastía carmesí, con una guarnición de aproximadamente 3 millones de naves de batalla, más de 1 millón de las cuales patrullaban los sectores circundantes como centinelas vigilantes. La dinastía había desplegado cientos de millones de naves en el mundo parpadeante, pero la mayoría estaban dispersas en flotas de exploración. El planeta Faro, sin embargo, era una fortaleza inquebrantable, con defensas que formaban un laberinto de escudos de energía y matrices de armas que brillaban bajo la luz cruda de las estrellas cercanas. El doppelganger de Sgod estudió la pantalla. Su rostro encapuchado no revelaba emoción alguna, aunque un destello de cálculo danzaba en sus ojos. 4 millones. Parece que necesitaré convocar fuerzas adicionales. Comentó con frialdad, su voz firme como si hablara de una inconveniencia menor. El Arca Caída contaba con al menos 60 millones de naves de batalla, quizás más, y la reputación de Sgod como una espina clavada en el costado de las 3 civilizaciones universales provenía de su capacidad para movilizar tales armadas en un instante. Después de una breve pausa, activó su comunicador, contactando al oficial de enlace clandestino de la Iglesia Arcana. Los altos mandos de la Iglesia preferían mantener distancia de una figura como Sgod, usando intermediarios para preservar la plausibilidad de negación. Nuestras tropas ya están en posición. ¿Cuándo moverán sus fuerzas? Preguntó, sus palabras cargadas de un borde burlón, como si desafiara su determinación. El enlace, un operativo de voz suave oculto en las sombras de algún puesto remoto, respondió de inmediato. En 20 días. Te proporcionaré el horario preciso con antelación. Necesitamos tu cooperación. Los labios del doppelganger se curvaron en una sonrisa sardónica. ¿Cooperación? Explícate. Según nuestras directivas de arriba, no nos reuniremos de una vez.
Tú manejarás el asalto frontal para atraer a la guarnición del planeta Faro, mientras nosotros ejecutamos una finta desde otro vector. Asintió lentamente, su forma de doppelganger mecánico crujiendo levemente con el movimiento. La estrategia de la Iglesia Arcana coincidía con sus expectativas, no arriesgarían a sus más allá de grado, junto a un renegado como él. Sin embargo, las defensas del planeta Faro cubrían el sector, haciendo imposible una verdadera sorpresa para cualquiera de los lados. Scott sabía que lo estaban usando como señuelo para absorber la furia de la dinastía, permitiendo que la Iglesia se infiltrara desde los flancos. Aún así, no le preocupaba, el momento en que su flota se involucrara, la dinastía enviaría refuerzos, y la Iglesia no desperdiciaría ese caos. Sin que él lo sospechara, el plan verdadero de la Iglesia Arcana se desviaba drásticamente de esta fachada. En una cámara tenuemente iluminada en algún lugar lejano, una mesa redonda dominaba el espacio, rodeada de más de una docena de sillas de alto respaldo. Solo 6 estaban ocupadas, no por seres físicos, sino por proyecciones holográficas que parpadeaban con luz etérea. Entre ellos estaba Psyker, con sus rasgos afilados y mirada penetrante que irradiaba un aire de furia contenida. Cada asiento representaba a un aliado más allá de grado de la Iglesia Arcana, reunidos para esta operación audaz. La Iglesia había comprometido a 6 de sus más allá de grado, más de la mitad de lo que podían reunir con rapidez, dejando a los demás atados a sus deberes para evitar sospechas. Con ayuda externa, superaban con creces a sus objetivos, Blackstar, Milisaus y Belloni. La desventaja era abrumadora, un golpe calculado para abrumar y aniquilar. Las proyecciones se envolvían en una conversación casual, sus voces ecoando con una mezcla de emoción y aprensión. Ha pasado una eternidad desde que vi una operación de esta magnitud, comentó uno, su forma holográfica se movía ligeramente como si ajustara un peso invisible. Cierto, Milisaus. Ese viejo dragón es duro de roer. Agregó otro, su tono teñido de respeto y cautela. He chocado con él antes. Ninguno pudo reclamar la victoria, pero esta vez, con el cetro de los 10.000 deidades en juego, sus chances de supervivencia se ven sombrías. Una tercera voz intervino, cargada de sarcasmo. La Iglesia Arcana debe estar loca. Matar a 3 más allá de grado de la dinastía carmesí podría desatar una guerra total. ¿Es eso lo que buscan? Es exactamente lo que la Federación de la Luz desea. Respondió otro, su proyección asintiendo con sabiduría. Por eso nos prestaron su tesoro universal y ofrecieron apoyo. Están ansiosos por avivar las llamas. Los más allá de grado intercambiaron miradas, sus expresiones holográficas un tapiz de resignación y previsión. No tenían dudas sobre el éxito. Las probabilidades estaban abrumadoramente a su favor. Sin embargo, las consecuencias acechaban. Si esto desataba un conflicto total, ellos serían objetivos primarios para la retribución de la dinastía. Algunos, como aquellos con territorios en campos estelares vulnerables, sentían un aguijón de reluctancia, sus mentes cargadas con el potencial Fayot. Aún así, como aliados de larga data que se beneficiaban de la Iglesia, habían respondido al llamado, aunque con los dientes apretados. Todo este lío surge de que Psyker perdió el cubo de evolución. Gruñó uno acusadoramente, sus ojos estrechándose hacia el psíquico. Psyker sostuvo la mirada, reconociendo al hablante como alguien fuera de su alcance en poder, y contuvo una réplica. Su rostro permaneció impasible, una máscara que ocultaba la tormenta de emociones debajo. Incluso si lo recuperamos, la Iglesia Arcana no te lo devolverá simplemente. Dijo otro con gravedad, su voz un rugido profundo que llenaba la cámara. Lo sé. Respondió Psyker con firmeza, su tono resuelto. Mientras no esté en manos enemigas, lo aceptaré. TSK, si Blackstar lo hubiera devuelto entonces, no estaría enfrentando este destino. Lamentó alguien más, sus palabras teñidas de lástima fingida. Es el más rápido en llegar a más allá de grado en la historia, pero su avaricia selló su sino.
Robó lo que no era suyo. Se merece lo que le viene. Dijo Psyker con frialdad, su voz cargada de un odio venenoso. La pérdida del cubo de evolución había cortado sus mejoras psíquicas, alimentando su deseo de venganza. Ansía, Blackstar, era el arquitecto de su caída. Y Psyker saboreaba esta oportunidad de atacar. Más allá de venganzas personales, la presencia de Blackstar en el anillo estrellado fragmentado obstaculizaba las ambiciones de su civilización, como se evidenció en conflictos pasados como la Conferencia de Civilizaciones. Un más allá de Grado a su lado, sintiendo el tumulto de Psyker, colocó una mano holográfica en su hombro. No te preocupes, yo me encargaré de Blackstar por ti, aseguró, su voz cálida con camaradería. Gracias, Dylan. Respondió Psyker, forzando una sonrisa tensa a pesar del peso en su corazón. Lo manejaremos juntos. Estuvo de acuerdo Dylan, asintiendo con un movimiento de su largo cabello verde oscuro que se mecía como algas marinas. Su piel azul, cubierta de escamas diminutas, y sus rasgos de pescado, como ojos grandes y parpadeantes. Un tercer ojo en la frente, manos y pies palmeados con ojos en las palmas, y una espalda encorvada con aletas, le daban un aspecto sobrenatural y acuático. Parecía como si sus antepasados hubieran forjado una alianza impía con las profundidades del océano, un ser nacido para comandar los mares. Como un esper conocido como espíritu del mar, o señor del mar, la capacidad de Dylan para manipular el agua era engañosamente potente. En el vacío del espacio podría parecer mundano, pero podía comprimir el agua en hojas que cortaban cascos de naves de batalla o transformarla en rayos de energía devastadores que rivalizaban con armamento galáctico. Su cuerpo almacenaba cantidades vastas de agua, lo suficiente para engullir planetas enteros, convirtiéndolo en una fuerza en enfrentamientos grupales a pesar de su destreza individual modesta. Habiendo sido aliado de Dylan en la Iglesia Arcana por años, Psyker valoraba su vínculo, quizás unido por su afinidad compartida por una percepción mejorada. En otro lugar, en el planeta madre de la Federación de la Luz, el presidente Vader observaba los eventos que se desarrollaban con un interés agudo, ya que su decisión de ayudar a la Iglesia Arcana era un cálculo arriesgado bien pensado. Con nuestra ayuda, siempre y cuando la Iglesia Arcana no subestime a sus enemigos, el éxito está prácticamente asegurado, más del 95%. Al menos, obtendremos aún más allá de Grado A del Imperio Carmesí. Declaró con confianza, su voz resonando en la opulenta sala de guerra. El anciano principal, una figura estoica con una inclinación aprobatoria, estuvo de acuerdo. Exactamente. La pérdida de incluso uno de ellos encenderá tensiones entre la Iglesia Arcana y la dinastía, lo cual nos favorece directamente. La estrategia de la Federación de la Luz era clara: provocar una guerra y cosechar los beneficios. La Iglesia Arcana, consciente de esta manipulación, continuaba con su propia agenda, involucrando a Sgod sin informar a sus aliados. Al proporcionar ayuda, la Federación se enredaba en el asunto, limitando futuras acusaciones. Ambos lados compartían el objetivo de presionar al Imperio Carmesí, probando su determinación para posibles conquistas. Para Vader, los detalles específicos, como si caía Milisaus o Blackstar, importaban poco, era solo un medio para un fin. Saludos a todos los que están viendo esto, con un buen cafecito. ¡Provecho! Capítulo 843, mostrándose. En el confinamiento tenuemente iluminado de la base No. 4 en el planeta Faro, la sala de entrenamiento de guerra real vibraba con la intensidad cruda del combate. Mientras un feroz enfrentamiento estallaba como una tormenta de furia y determinación, atrayendo todas las miradas y oídos al corazón de la batalla. Koban. Un puño mecánico golpeó con fuerza implacable contra un puño humano endurecido, enviando una onda de choque que se expandía desde el punto de contacto como ondas en un mar turbulento.
El aire crepitaba de energía, llenando la habitación con el olor acre de metal quemado y ozono. Adavi, con su imponente figura brillando de sudor y sus músculos tensos como cables de acero bajo su piel marcada, se preparó firmemente, clavando sus botas en el piso reforzado mientras detenía el puño entrante de Psionic Prime. Con un gruñido feroz, lanzó un gancho, con la derecha, sus ojos ardiendo de agresividad desenfrenada, derribando a Psionic Prime hacia atrás contra la línea defensiva formada por los soldados mecánicos. Los soldados, construcciones frías y metálicas con ópticas rojas brillantes, se movieron al unísono, sus articulaciones zumbando ominosamente mientras apretaban su formación. No me rendiré tan fácilmente, pensó Anxiao, su mente funcionando como una máquina perfectamente afinada mientras se posicionaba detrás de la línea de defensa. Se movió ligeramente, con movimientos precisos y fluidos, agitando la mano para liberar un haz resplandeciente de fuerza mecánica. El haz estabilizó el cuerpo de Psionic Prime, deteniendo su retroceso con un zumbido suave y estabilizador. Sus ojos brillaron con un destello eléctrico, afilado y penetrante como un rayo que parte el cielo, e instantáneamente, una barrera psiónica se materializó en el camino de Adavi, reluciendo con un tono azul etéreo que distorsionaba el aire a su alrededor. La barrera apareció tan abruptamente, su superficie ondulando como agua perturbada, que Adavi no tuvo tiempo de reaccionar. Se estrelló directamente contra ella con la fuerza de una bestia cargando, el impacto resonando por la habitación. Ese fue un golpe sólido. Tienes un cráneo duro que combina con esa fuerza bruta, dijo Anxiao, su voz teñida de diversión y un toque de burla, con las comisuras de su boca curvándose en una sonrisa presuntuosa que revelaba su naturaleza astuta y calculadora. De repente, cerró el puño, sus dedos se cerraron como un tornillo y la barrera, que parecía una pared, se encogió en un instante, colapsando en un punto minúsculo antes de implosionar directamente en la cara de Adavi. Un ruido atronador estalló, seguido de un haz azul brillante que explotó hacia afuera, lanzando a Adavi contra la pared lejana de la sala de entrenamiento con la fuerza de un impacto meteórico. ¡Cobón! Las placas metálicas de la habitación se doblaron y se rompieron bajo el asalto, con chispas volando como luciérnagas en la luz tenue, dejando un agujero irregular con forma humana en la pared. El olor acre de aleación derretida llenó el aire mientras el cuerpo de Adavi dejaba una marca de acero arrugado y debris. Los soldados mecánicos, con sus cuerpos blindados zumbando con precisión mecánica, concentraron inmediatamente su fuego. Una andanada de municiones cubrió toda el área, dirigiéndose hacia el pozo con forma humana, en una sinfonía de destellos y rugidos, sus armas brillando con energía letal, mientras desataban una tormenta de proyectiles. ¡Obom! Una explosión deslumbrante de luz envolvió la habitación, convirtiendo todo en un blanco cegador por un instante, mientras el calor lavaba a los combatientes como una ola de pura furia. En ese momento caótico, una luz rojiza surgió repentinamente hacia la espalda de Anxiao, cortando el aire con intención mortal y atravesando a una docena de soldados mecánicos en su camino. Los soldados se derrumbaron en una cascada de chispas y metal retorcido, sus restos cayendo al suelo con estrépito. Psionic Prime reaccionó al instante, desarmándose y rearmándose en un modelo de cañón flotante con una serie de clics metálicos rápidos. Activó un escudo psiónico, una cúpula azul brillante que envolvió la espalda de Anxiao como un capullo protector. La luz roja chocó contra el escudo en una lluvia de fragmentos finos, rompiéndose inofensivamente con un crujido cristalino agudo. Mientras Anxiao giraba la cabeza con calma, su expresión serena e imperturbable, revelando los contornos afilados de su rostro y el destello de satisfacción en sus ojos,
Hila se lanzó hacia atrás con agilidad grácil, creando distancia entre ellos. Su larga cabellera carmesí azotaba el aire como llamas en el viento, y disparó una ráfaga de rayos de muerte desde sus dedos, cada haz pulsando con energía oscura. Contra Anxiao, no se atrevió a acercarse, su corazón latiendo con una mezcla de frustración y resolución, recurriendo en cambio a este asalto calado a distancia que reflejaba su personalidad cautelosa, pero feroz. Este enfrentamiento era un desafío agotador para los guardias de Black Star, poniéndolos a todos contra Anxiao en un esfuerzo por afilar sus habilidades. Para que fuera una prueba real, Anxiao contuvo su arsenal completo, desplegando solo 1000 soldados mecánicos y confiando en su equipo mecánico versátil en lugar de abrumar con números. La sala de entrenamiento, que una vez era un espacio estéril y ordenado, se había convertido en un campo de batalla caótico de pisos chamuscados, luces parpadeantes y humo persistente que se adhería al aire como una niebla de derrota. La mayoría de los guardias de Black Star yacían derrumbados, con sus cuerpos magullados y exhaustos, respirando pesadamente entre los restos, mientras solo Hadabi y Hila permanecían de pie, con sus apariencias desaliñadas y desgastadas por la batalla. La ropa de Hadabi rasgada y manchada de hollín, el rostro de Hila marcado por la determinación a pesar del sudor en su frente. Ven aquí, querida. Llamó Anxiao, su tono juguetón y confiado, extendiendo las manos hacia Hila. Componentes mecánicos zumbaban y se ensamblaban alrededor de su brazo en una ráfaga de movimientos precisos, la fuerza mecánica brillando como un rayo. Una fuerte fuerza gravitacional eruptó de su traje mecánico, produciendo un viento aullante que succionaba el aire a su alrededor, como si la misma habitación fuera traída a un vórtice. Los soldados mecánicos, al percibir el cambio, se apartaron con eficiencia mecánica, creando brechas en su línea defensiva donde quiera que Hila maniobrara, sus ópticas rojas rastreando cada movimiento de ella. Ella sintió el tirón de inmediato, una fuerza implacable que la arrastraba hacia Anxiao, su cuerpo esforzándose contra él. Sus pupilas se encendieron en un rojo profundo y ominoso, y liberó una ráfaga de energía desde dentro, sus músculos tensándose y las venas hinchándose mientras resistía la gravitación con toda su voluntad. Sin embargo, su velocidad se ralentizó inevitablemente, sus respiraciones saliendo en jadeos frustrados y cortos. Al ver que el tirón gravitacional tenía un éxito limitado, Anxiao frunció el ceño con irritación calculada antes de que su cuerpo se lanzara en movimiento. Activó 5 fuertes haces de tracción de succión detrás de él, su zumbido construyéndose hasta un crescendo mientras se encendían todos a la vez. Con una fuerza de atracción masiva se superpuso a la original, superando la resistencia de Hila. Ella fue yalada hacia adelante con una fuerza irresistible, su cuerpo cortando el aire como una flecha liberada de un arco. Al darse cuenta de la futilidad, abandonó su resistencia, su velocidad de vuelo aumentando mientras canalizaba su energía en sus piernas, azotándolas hacia adelante con una fuerza capaz de romper montañas, el aire silbando a su alrededor en protesta. Anxiao permaneció inmóvil, como una montaña inquebrantable en medio de la tormenta, mientras su traje mecánico Battle, tijer de última generación, se desplegaba con una serie de sonidos metálicos, su armadura negra envolviendo su cuerpo como una segunda piel, dejando solo su rostro determinado expuesto. Dobló los brazos, usando sus antebrazos, ahora reforzados con capas de nanopartículas brillantes, para encontrar el golpe entrante de la pierna de Hila. Fobón. Sus piernas, envueltas en energía crepitante, chocaron contra los antebrazos mecánicos de él en una explosión de fuerza, las nanopartículas ondulando como armadura viva para absorber y redistribuir el choque.
El impacto envió una ola de energía que se expandía hacia afuera, deformando el piso metálico debajo de ellos y partiéndolo en pedazos irregulares. Mientras una onda de choque disipaba el humo circundante en una ráfaga de aire desplazado. An Xiao permaneció anclado en su lugar, su postura inquebrantable. Aunque las habilidades cuerpo a cuerpo de Hila eran impresionantes, forjadas a través de un entrenamiento implacable y ardiendo con su fuego interior. Ella no era una pugilista, y sus atributos palidecían en comparación con su destreza mejorada, incapaz de representar una amenaza real. Sin pausa, extendió la mano que había usado para bloquear, aferrándose al cuello de Hila con un agarre firme pero controlado. Sus dedos, firmes como acero, aplicaron presión mientras la estrellaba contra el suelo con un crujido nauseabundo, el impacto resonando por la habitación como un trueno. Ah. Gimió Hila, su voz una mezcla de dolor y desafío, apretando los dientes mientras su figura explosiva se retorcía debajo de él como una serpiente resbaladiza, cada músculo esforzándose en una desesperada lucha por escapar. De repente, su visión se oscureció, y al mirar hacia arriba, vio a An Xiao inclinándose sobre ella, su rostro a centímetros del de ella, con una expresión presuntuosa que arrugaba las comisuras de sus ojos con arrogancia juguetona. Deja de retorcerte. La batalla terminó el momento en que te capturé. Con tu constitución, no hay forma de que escapes. Dijo, su voz goteando de confianza casual, una sonrisa burlona jugando en sus labios mientras saboreaba el momento. Solo entonces Hila cesó sus luchas, mordiéndose el labio con frustración, sus ojos clavados en los de él con una mirada feroz e inquebrantable que traicionaba su turbulencia interior. La distancia entre sus ojos era menos de 10 centímetros, lo suficientemente cerca como para sentir el calor del aliento del otro, un contraste íntimo con el campo de batalla que los rodeaba. La nariz de An Xiao se movió cuando un sutil y encantador fragancia se elevó, agitando sus sentidos. Su rostro cambió a uno de curiosidad, rompiendo la tensión por un breve momento. ¡Qué extraño! ¿Por qué hay un fragrance? ¿Te pusiste perfume o es tu olor natural? Preguntó, su tono ligero y juguetón, revelando un lado más humano bajo su exterior mecánico. Suéltame. Respondió Hila con brusquedad, su voz estable, pero teñida de un leve embarazo, sus mejillas sonrojándose ligeramente mientras apartaba la mirada, manteniendo su actitud estoica. Está bien, claro. Dijo An Xiao, soltando su agarre y enderezándose, extendiendo una mano para ayudarla a levantarse con un gesto que era a la vez caballeroso y burlón. Pero Hila lo ignoró, poniéndose de pie por su cuenta, sacudiéndose la ropa con movimientos deliberados y orgullosos. Al ver su expresión impasible, tan firme como acero forjado, An Xiao sacudió la cabeza con impotencia, sus labios curvándose en una sonrisa comprensiva. Habiendo luchado con ella innumerables veces, entendía su actitud perfectamente. La derrota nunca se le sentaba bien a su espíritu indomable, sin importar la brecha en su fuerza. Las tropas mecánicas cesaron su fuego con un clic final y resonante, revelando las paredes llenas de cráteres. Desde dentro de uno de esos pozos surgió un sonido de metal removido, con traqueteos y gemidos como los de una bestia despertando. Adaví, cubierto de capas de hollín que enmascaraban sus rasgos rudos, se arrastró fuera del agujero. Su rostro ennegrecido partiéndose en una amplia y dentuda sonrisa mientras se quitaba la piel quemada con una mueca de incomodidad. Los dispositivos mecánicos que retenían a los diversos guardias de la Estrella Negra se desengancharon con una serie de suaves siseos, permitiéndoles levantarse mientras se frotaban los moretones y gemían por los dolores de la batalla. Entre ellos, Feidin se destacaba por su apariencia más compuesta, su rostro guapo intacto y sereno, gracias a la renuencia de An Xiao a estropear tales rasgos refinados, un privilegio nacido de su aprecio compartido por la estética.
Esto es genial. Exclamó Hadabi, su voz resonando con entusiasmo genuino, los ojos brillantes por la emoción de la pelea a pesar de su estado maltrecho. Anxia lo ignoró, mirando la hora en su comunicador, cuya pantalla holográfica proyectaba un suave resplandor sobre su rostro. Todos aguantaron 37 segundos más que en el último entrenamiento. Eso es un progreso sólido. Dijo, con un tono alentador pero directo, reconociendo su avance con un gesto de respeto. Dado que los más débiles de estos guardias eran élites de grado calamidad, avanzar más era todo un logro, pero Hila y Feidin mostraban el mayor progreso, sus talentos brillando como gemas raras. Después de todo, poseían dones que desafiaban lo común y en otros 20 años podrían alcanzar el nivel de semillas de más allá del grado E. En cuanto a romper hacia más allá del grado A, solo Hila tenía una verdadera oportunidad. Aunque sin los catalizadores extremos de su pasado, su avance era más gradual. Hila frunció el ceño, con el entrecejo arrugado en profunda reflexión, mientras resumía su experiencia, su voz firme y analítica. La sala de entrenamiento es demasiado estrecha, me limita el movimiento y me mete demasiado rápido en el rango de tu rayo de tracción. Si tuviéramos espacio ilimitado, podría haber aguantado más. Tenemos que tener eso en cuenta para la próxima. Sus palabras transmitían una intensidad tranquila, reflejando su mente estratégica y su inquebrantable determinación por mejorar. Justo cuando Ang Xiao iba a responder, su comunicador emitió un pitido con un mensaje entrante, una alerta que cortó el ambiente como una intrusión aguda. Al mirarlo, se rió antes de hablar. Sigan entrenando. Tarrokov y los otros quieren charlar. Dijo, con voz casual mientras se preparaba para irse. Después de más de medio mes en el planeta Faro, Anxia se había familiarizado con Milisaus, y con poco más que hacer, el comandante en jefe Tarrokov solía invitar a los de más allá del grado a conversaciones relajadas con Tel. Al oír esto, Hila guardó silencio, un destello de decepción cruzó sus ojos, como si anhelara más orientación, pero asintió con resolución, llamando al resto de los guardias de la Estrella Negra para que se reunieran y continuaran practicando. De reojo, lo vio salir con su figura moviéndose con pasos confiados. Mientras caminaba por los esterilizados pasillos de la base, con las luces fluorescentes proyectando largas sombras en las paredes metálicas, Ang Xiao se sumergió en su red cuántica, su mente interfiriendo sin esfuerzo con el reino digital. Philip, ¿hay alguna noticia de la patrulla de largo alcance hoy? Pensó, su voz interior fluyendo como una consulta enfocada. Reportando al maestro, no hay nada inusual, Respondió Philip electrónicamente en su mente. Parece que la Iglesia Arcana todavía no ha hecho ningún movimiento. Reflexionó Ang Xiao internamente, asintiendo para sí mismo mientras mantenía la vigilancia. Incluso bajo la protección de la dinastía, se negaba a bajar la guardia. Este tiempo en el planeta Faro no había sido ocioso. Además de construir maquinaria y entrenar a sus guardias, había desplegado tropas controladas a distancia para formar un perímetro de seguridad. Los informes de inteligencia diarios lo mantenían informado, listo para detectar cualquier rastro de la Iglesia Arcana. Quedarse aquí no solo ofrecía seguridad, sino también ventajas estratégicas. Las puertas estelares del puesto avanzado proporcionaban una ruta de escape si era necesario. Ang Xiao no era de los que buscaban la muerte innecesaria. Prefería retiradas calculadas. Aunque el último medio mes había sido tranquilo, una intuición persistente le decía que era la calma antes de la tormenta. Dudaba que la Iglesia Arcana abandonara tan fácilmente su persecución del cubo de evolución. De vez en cuando, usaba el cubo de evolución en los guardias armados dragón de Milisaus, desellando brevemente el ómbar espaciotemporal, lo que enviaba una señal intermitente que Psyker podría detectar, como un faro en el vacío. El enemigo acecha en las sombras mientras yo estoy a la vista.
Si la Iglesia Arcana ataca, será con una fuerza abrumadora. Pensó Angiao, sacudiendo la cabeza con una mezcla de determinación y cautela. Cambiando de enfoque, abrió los foros en su interfaz, las pantallas virtuales parpadeando ante sus ojos. Los esfuerzos de exploración habían avanzado sin problemas, con el ejército de la Estrella Negra reclamando la mayor parte de los planetas ricos en recursos, a pesar de las ganancias de Ravenlaude a través de su puerta estelar. Bajo la atenta mirada de la dinastía, no podía apoderarse directamente de territorios ajenos. Los jugadores habían acumulado puntos de misiones a través de esfuerzos incansables, fomentando alianzas entre grupos chinos, rusos y australianos, aunque las tensiones bullían por debajo. La competencia por los recursos se había intensificado, especialmente con la llegada de un segundo lote de jugadores del corredor de la constelación, reforzando a los gremios rusos y australianos. Habían formado alianzas temporales, desplegando a nuevos miembros para desafiar la dominancia china, lo que llevó a choques por las áreas de recursos prime. Si esto continúa, podría escalar a una guerra de gremios total. Y si los clubes movilizan a los jugadores por nacionalidad, podría convertirse en algo aún mayor. Especuló Anxiao internamente, reconociendo las dinámicas, pero optando por no interferir, ya que era un asunto interno de los jugadores, y sus amistades a menudo resistían tales conflictos. Al llegar a la oficina del comandante en jefe, Anxiao vio a Belloni, Tarrokov y Milisau sentados en el sofá mullido, con la mesa de recepción cargada de bebidas exóticas de la dinastía que desprendían un vapor fragante, junto con las siempre presentes cartas de Wayne esparcidas como tesoros. La habitación era acogedora, un marcado contraste con el área de entrenamiento marcada por batallas, con luces suaves y el leve zumbido de los sistemas ambientales. Al oír la puerta deslizarse con un suave siseo, el trío miró hacia allí, y Belloni hizo un gesto cálido e invitador. Blackstar, por fin llegas. Ven, siéntate. Dijo Belloni, con voz amistosa y relajada, señalando el lugar vacío. Anxiao asintió, acomodándose junto a Milisaus, el sofá crujiendo ligeramente bajo su peso. Tomó un vaso y dio un sorbo, el líquido rico y aromático calentándole la garganta. ¿Por qué bebiste el mío? Refunfuñó Milisaus, con un tono de fastidio juguetón, su encarnación de mana parpadeando con un brillo sutil. Como eres una forma de mana, ni siquiera tienes papilas gustativas. No desperdicies algo tan bueno. Replicó Anxiao, impasible y con una sonrisa traviesa, sus palabras reflejando la familiaridad casual que habían desarrollado. Después de más de medio mes juntos, su relación se había profundizado, y Anxiao se sentía cómodo con la personalidad relajada de Milisaus, muy diferente a la actitud distante de alguien como Cloti. Suspiro, todos han estado aquí casi un mes. Si no fuera por ustedes, no estaría tan tranquilo. Lamentó Tarrokov, con una expresión de contentamiento y pereza, como si la compañía hubiera aliviado sus deberes habituales. En realidad, me he preguntado cuál es la verdadera relación entre Cloti y Uranrel. ¿No es solo una situación de guardaespaldas simple? Dijo Milisaus con curiosidad, los ojos brillando con picardía. Como gobernante imperial, uno debería tener familia, pero Uranrel es viuda, y Cloti es de ese tipo helado. ¿Podría ser? Musitó Belloni, con un tono chismoso y ligero, aunque las leyes de monogamia de la dinastía planeaban en el fondo. TSK, TSK. Soy un alto oficial de la dinastía. ¿Es sabio especular así delante de mí? Dijo Tarrokov, con voz entre divertida y resignada, sacudiendo la cabeza. No sé nada de eso, y aunque lo hiciera, no lo contaría. Resopló Milisaus, lanzando una carta de Wayne con un gesto florido. ¿Entonces pierdes? Agregó, con un toque de satisfacción en la voz. Tarrokov se congeló, mirando sus cartas con sospecha. ¿Usaste magia para cambiar mis cartas otra vez? No me acuses. ¿Haría algo tan absurdo?
replicó Milisaus, fingiendo indignación, aunque un destello de culpa cruzó su expresión. En realidad, podría. Ansiao no pudo evitar recordar el viejo dicho del Agi. Por solo los perdedores usan magia en juegos de cartas. Entre ellos, con uno perezoso, uno fogoso y uno mecánico. Nadie podía contrarrestar realmente los trucos del mago. Viendo a estas figuras poderosas bromear, sin formalidad, Ansiao sintió una oleada de relajación, un momento raro de ligereza. Esto es la vida. Pensó, pero antes de que la idea pudiera formarse por completo, un cambio abrupto rompió la paz. ¿Hu? Las alarmas penetrantes resonaron por la habitación, haciendo que los cuatro se pusieran de pie al unísono, con expresiones que cambiaban a una intensidad alerta. El rostro de Tarrokov se volvió solemne, sus ojos se entrecerraron mientras activaba el mapa estelar de monitoreo en tiempo real, y la pantalla holográfica se materializó con un parpadeo de luz. Al mismo tiempo, Ansiao recibió un informe de inteligencia urgente de Philip. Maestro, el Escuadrón 025 ha detectado una gran flota acercándose a Planet Lighthouse, La imagen transmitida mostraba una flota misteriosa de naves espaciales en forma de pirámide cuadrangular, con más de 1 millón de unidades, sus formaciones vastas y amenazantes. ¿La Iglesia Arcana? ¿Realmente han venido? Pensó Ansiao, con una oleada de adrenalina recorriéndole mientras la realidad de la amenaza se asentaba. Capítulo 844. Focambios impactantes. El aullido penetrante de las alarmas rompió la frágil calma de Planet Lighthouse, alertando a todos en la estación sobre un peligro invisible que acechaba en el vasto vacío salpicado de estrellas. En el tenue resplandor de las salas de control de Planet Lighthouse, más de 3 millones de naves de batalla del Arca Caída se materializaron desde las sombras del espacio, extendiéndose en una formación amenazante y alargada cerca del perímetro de seguridad. El aire en los centros de comando se volvió denso de tensión mientras las pantallas holográficas cobraban vida, revelando la flota que se acercaba contra el fondo de estrellas parpadeantes y nebulosas en remolino. Esto es lo que temía. Pensó Ansiao, con la mente acelerada en una mezcla de resolución calculada y ansiedad subyacente, mientras miraba la amenaza entrante en los monitores. En la nave insignia de la flota del Arca Caída, el subordinado de Sgod, Fakisen, se inclinaba sobre un mapa estelar que brillaba con alertas rojas urgentes. La distancia entre su armada y Planet Lighthouse se reducía a una velocidad alarmante, y las proyecciones holográficas hacían que el acercamiento pareciera casi tangible. Jefe, hemos violado el perímetro de seguridad de Planet Lighthouse, reportó Fakisen, su voz un siseo gutural, mientras su larga lengua serpentina se agitaba nerviosamente para rascarse la escamosa parte posterior de su cuello. El radar se está iluminando con flotas de la dinastía que se acercan. Nos caerán encima pronto, y no será bonito. Habrá intercambios de fuego inevitables. Sgod, con su imponente figura envuelta en una armadura oscura infundida de energía que parecía absorber la luz ambiente, respondió con una calma inquietante, su voz profunda resonando como un trueno distante. Avancen a máxima velocidad. No permitan que nos retrasen. Mantengan el impulso. En esta ocasión, era la forma verdadera de Sgod la que lideraba el asalto, su presencia un aura escalofriante que llenaba el puente con una carga eléctrica. Fakisen movió su lengua en un amplio arco, sus ojos reptilianos se entrecerraron con una mezcla de frustración y cautela. Aunque somos aliados, la Iglesia Arcana se lo está tomando con mucha reserva. Se quejó, sus palabras teñidas de un amargor que revelaba su naturaleza desconfiada. No han soltado ni una palabra sobre sus planes completos, y cambiaron la ubicación de su Stargate secreto. Está claro que nos vigilan como si fuéramos la verdadera amenaza. ¿Quién sabe cuándo o desde dónde atacarán? Scott permaneció impasible, su expresión una máscara de resolución indiferente, con los ojos,
que brillaban débilmente con un poder sobrenatural, fijos en el mapa estelar. Era perfectamente natural que los aliados se miraran con recelo en esta galaxia despiadada, al igual que había ocultado la ubicación de su propio Stargate secreto a la Iglesia Arcana. Con Planet Lighthouse en su núcleo, el perímetro de seguridad formaba una burbuja colosal de defensas, dando a la dinastía tiempo suficiente para reunir sus fuerzas al detectar intrusos. Scott casi podía predecir el plan de la Iglesia Arcana sin que dijeran una palabra. Querían que él encabezara el asalto, atrayendo el poder de la dinastía mientras ellos acechaban en las sombras. El bajo y ominoso zumbido de las naves de batalla que avanzaban vibraba a través de la nave insignia, subrayando la presión creciente mientras la flota se acercaba. En la mente de Scott, su suposición era exacta. La Iglesia Arcana quería que él fuera la vanguardia para inmovilizar a pesos pesados como Black Star y los otros supers de más allá del grado E. Sus fuerzas solas no bastaban para obligar a la dinastía a abandonar su puesto, pero para cuando él chocara con ellos, la Iglesia Arcana se lanzaría para dar el golpe final. Es un plan astuto. Reflexionó Scott internamente, con los pensamientos tan afilados como una hoja. Pero he jugado este juego antes. Lo único incierto es cuántos de sus élite han comprometido esta vez. La dinastía contaba con 3 supers de más allá del grado A y el poder crudo de Milisaus rivalizaba con el suyo propio, un obstáculo formidable. Si eso era cierto, la Iglesia Arcana probablemente solo necesitaba neutralizar a Black Star y a Belloni, que aunque hábiles, aún no habían alcanzado el pináculo del poder de más allá del grado. A enviar a 4 de los suyos debería bastar para eso. Me pregunto a quién enviarán. Se preguntó Scott, con los ojos entrecerrándose en una intensidad enfocada, una tensión sutil arrugando su frente. Si su formación resultaba demasiado abrumadora, tendría que proceder con cuidado, equilibrando la ambición con la supervivencia. Pitidos agudos y rítmicos del radar resonaron por el puente, señalando la llegada de la flota de la dinastía en sus sensores. Fakisen miró a Scott, notando su silencio estoico, y tomó el control con un chasquido de dedos autoritario. Todas las armas preparadas, destruyan hasta la última nave de la dinastía que se interponga en nuestro camino. Ladró, su voz cortando la tensión como un láser. Mientras tanto, en Planet Lighthouse, la estación había estallado en un frenesí de alerta máxima, con luces de emergencia rojas bañando los pasillos en un resplandor carmesí siniestro. Los 3 supers de más allá del grado A, Anxiao, Milisaus y Belloni, entraron en la sala de comando junto a Tarrokov, el comandante en jefe, con sus pasos resonando en los pisos metálicos entre el zumbido caótico del personal militar. La habitación era un enjambre de actividad, llena de oficiales inclinados sobre consolas, sus rostros iluminados por el brillo de hologramas tridimensionales de campos de batalla que proyectaban un caos miniaturizado de flotas en choque en el vacío. Tarrokov se mantenía rígido frente a la pantalla central, su expresión una tormenta de determinación solemne, con las manos apretadas en puños a los lados. El campo de batalla holográfico se desplegaba como un tapiz vivo, reduciendo millones de naves de batalla a un espectáculo digerible donde diminutas flotas de luz y sombra se enfrentaban en un espacio simulado. Explosiones de energía estallaban en la proyección, imitando la batalla real que rugía fuera. La flota enemiga consta de alrededor de 3.200.000 naves de batalla. Reportó un sargento de personal, su voz firme, pero teñida de tensión subyacente, mientras señalaba el enjambre holográfico. Cualquier organización que pueda reunir una fuerza como esta en el mundo parpadeante debe ser una potencia galáctica. No podemos identificarlo solo por los diseños de las naves. Son como un fantasma en la máquina. Tarrokov se giró lentamente,
su mirada barriendo la habitación antes de posarse en Anjiao, con los ojos reflejando una mezcla de resolución y preocupación. La Iglesia Arcana es la principal sospechosa, dijo, su tono mesurado y autoritario. Pero no podemos descartar a otros jugadores en este juego peligroso. Anjia, con su armadura mecánica zumbando suavemente de energía latente, sostuvo la mirada de Tarrokov sin titubear, su voz firme e inquebrantable. Sin duda alguna, son de la Iglesia Arcana. Afirmó, sus palabras cargadas de convicción, nacida de inteligencia bien ganada. Tarrokov asintió, un movimiento lento y deliberado que transmitía su confianza, aunque su ceño se fruncía con el peso del mando. Entendido. Debajo de su exterior compuesto, los pensamientos de Ang Xiao bullían como una tormenta turbulenta. Esto no es una coincidencia, es una venganza por reclamar el cubo de evolución. Reflexionó internamente, con un nudo de inquietud apretándose en su pecho a pesar de su calma exterior. Su notificación anterior del sistema lo había confirmado todo, apareciendo ante sus ojos como una profecía funesta. Has activado una misión urgente. Causa y efecto. Introducción de la misión. Has tomado el cubo de evolución y has despertado la enemistad inquebrantable de la Iglesia Arcana. Ahora atacan con una fuerza rápida y devastadora para reclamar lo que les pertenece. Requisitos de la misión. Derrota al enemigo o escapa con éxito. Condición de fracaso. Muerte o pérdida del cubo de evolución. Recompensa. 24.045 millones de experiencia. 1 punto legendario. 3 recompensas aleatorias. 3 cartas de invocación de personajes desconocidos. La magnitud de las recompensas impactó a Ang Xiao como un rayo y sus ojos se abrieron ligeramente. ¿24 millones de experiencia como mínimo? Eso es más del doble de lo que obtuve de Eber. Esto no es solo un enfrentamiento, es un desastre en formación. Pensó, mientras una oleada de shock lo recorría. Una recompensa tan grande significaba que las probabilidades estaban en su contra, probablemente enfrentándose a al menos 5 enemigos de más allá del grado. ¿Alguien podría salir vivo de esto? Incluso con los refuerzos secretos que había arreglado en silencio, la duda lo carcomía, tentándolo a huir a través de la puerta estelar. Pero retirarse ahora podría arruinar su posición con la dinastía. Y algo en su instinto le advertía que la Iglesia Arcana podría tener trampas esperando a un fugitivo solitario. Rodeado de capas de defensa, se sentía relativamente seguro por el momento. El nombre de la misión, Causa y Efecto, es un recordatorio de que tesoros como el cubo de evolución vienen con cadenas. Reflexionó con gravedad, decidiendo mantenerse firme y observar el desarrollo de la batalla antes de hacer un movimiento. Sin ser consciente del tumulto interior de Ang Xiao, Tarrokov examinaba el campo de batalla holográfico, su voz cortando la tensión en la habitación. Alerten a todos nuestros aliados de más allá del grado para que regresen de inmediato. Ordenó, con un tono cargado de la urgencia de un comandante luchando por la supervivencia. Los ojos de Ang Xiao se iluminaron con un destello de esperanza y asintió en acuerdo. La previsión de Tarrokov era impresionante, había sentido la tormenta que se avecinaba y estaba fortaleciendo sus defensas. En el mundo parpadeante, otros 3 supers de más allá del grado, Eber, Ravenlaude y Maximiller, estaban dispersos en diferentes sectores, pero su ayuda podría inclinar la balanza. Si se unían, tendrían 6 titanes de su lado, una fuerza formidable. La estrategia de Tarrokov era cautelosa, mejor sobreprepararse que lamentar después. Nuestras flotas ya han solicitado refuerzos, pero están cediendo bajo la presión. Intervino un oficial con la voz teñida de desesperación. Señor comandante en jefe, ¿debemos redirigir flotas de seguridad de otras regiones para respaldarlos? Tras una pausa tensa, Tarrokov escaneó la pantalla, con el rostro marcado por una resolución calculada. Solo movilicen las flotas en esa dirección. Decidió, con una voz profunda y autoritaria. Mantengan las demás en su lugar. Enviamos tropas adicionales directamente desde el planeta Faro.
Belloni, con su robusto cuerpo mostrando sorpresa, no pudo ocultar su confusión. Pero desplegar desde nuestra base tomará tiempo precioso, protestó, con un tono sincero y directo, reflejando su personalidad de guerrero directo. El enemigo se acercará rápidamente. ¿Por qué no tomar las de las defensas exteriores? El campo de batalla holográfico zumbaba con explosiones simuladas, subrayando la gravedad de la respuesta de Tarrokov. Los barcos enemigos no llevan insignias y nos atacan de frente como una avanzada de reconocimiento, explicó Tarrokov, con una voz baja y grave, cada palabra cargada de insight estratégico. Esto no es su fuerza principal, es una vanguardia destinada a inmovilizarnos y exponer debilidades en nuestras líneas. Su flota real explotará la brecha, atacándonos desde múltiples ángulos. Eso es el plan final de la Iglesia Arcana. La habitación se sumió en silencio mientras la lógica calaba hondo y los oficiales intercambiaron miradas inquietas. El plan de Tarrokov era una sólida contramedida, ganando tiempo mientras mantenían sus defensas. Aún así, esto es solo una solución temporal. Continuó Tarrokov, con los ojos fijos en los 3 supers de más allá del grado, implorando acción. Necesitamos información sólida sobre su número de supers de más allá del grado A. Eso depende de ustedes. Anxiao dio un paso adelante, con sus mejoras mecánicas zumbando sutilmente. Dejen eso en manos de mis tropas de largo alcance, dijo con confianza, sabiendo muy bien que, como objetivo principal, no podía permitirse dividir sus fuerzas. Su flota desplegada serviría como sus ojos y oídos en el combate. Una ráfaga de estática crujió a través de los canales de comunicación, entregando noticias impactantes a las tropas de la tierra de derramamiento de sangre estacionadas en el sistema Renault. ¿Qué? ¿El planeta Faro está bajo ataque? Exclamó Shorde, con la voz llena de incredulidad, sus manos aferradas al panel como si se estuviera estabilizando. La Iglesia Arcana va tras Blackstar. Continuó el mensaje. El comandante en jefe Tarrokov está pidiendo refuerzos. Su Excelencia el Tirano, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Eber, con su imponente figura irradiando un poder inquebrantable, frunció el ceño al principio, sus pensamientos volando hacia rencores pasados con Blackstar. Pero el deber superó los conflictos personales, y su expresión se endureció en determinación. Es una orden de la dinastía, respondemos al llamado. Declaró, con una voz que retumbó como un comando. Díganle a mis tropas que vayan a toda velocidad hacia la puerta estelar más cercana. Mientras la flota de Eber giraba y aceleraba hacia las estrellas, su conflicto interno se resolvió, defender la dinastía se alineaba con sus propias ambiciones. En el lejano cúmulo estelar Garu, Ravenlaude recibió la convocatoria, con sus elegantes ropas ondeando en la brisa artificial de su puente de mando. La posible muerte de Blackstar no le causaba tristeza, eliminaría a un rival. Pero sus lazos con la dinastía lo ataban. Esto no vale la pena desafiar órdenes, murmuró para sí mismo, con una voz suave pero frustrada. Lideró a sus fuerzas hacia el planeta Faro, y pronto se dio cuenta de la conveniencia de la puerta estelar de Blackstar en la región. ¿La previó él? Ravenlaude se preguntó, con un leve pinchazo de vergüenza que comenzaba a invadirlo. Construir esa puerta estelar debe haber sido su as bajo la manga, no algún gesto tonto. Su burla anterior hacia Blackstar ahora le parecía fuera de lugar. La flota de Sgod se adentraba más en el perímetro de seguridad, dejando un rastro de feroces choques con las defensas de la dinastía. El espacio alrededor estaba estabilizado por la tecnología de la dinastía, lo que impedía saltos hiperespaciales y forzaba un avance brutal y agotador. Millones de naves de batalla intercambiaban andanadas de energía, convirtiendo el vacío en un lienzo de destrucción. Rayos láser brillantes surcaban la negrura,
colisionando en explosiones ardientes que florecían como flores cósmicas, iluminando los restos de cascos destrozados. En medio del caos, la flota mecánica de largo alcance de Anjiao se movía como un enjambre de sombras depredadoras, zigzagueando entre las formaciones del arca caída con precisión. Más de 100.000 soldados mecánicos, potenciados por la fuerza mecánica creciente de Anjiao, atacaban con la ferocidad de una entidad de más allá del grado A, sus movimientos sincronizados un testimonio de su maestría. Explosiones de energía estallaron cuando otro trío de naves enemigas se desintegró, pero de repente, un pilar de energía de color rojo oscuro atravesó los restos, engullendo la mitad de la vanguardia mecánica en una ola devastadora. Los ojos de Anxia se entrecerraron en alarma mientras monitoreaba la transmisión. Un enemigo de más allá del grado ha entrado en combate, y no es uno cualquiera. Gruñó su voz tensa por el reconocimiento. A través de la perspectiva de su ejército, se enfocó en la fuente, el propio Sgod, cuya forma irradiaba un aura de poder crudo y destructivo. Una oleada de energía atronadora reverberó a través de las comunicaciones, reflejando el shock en la sala de mando. Tarroko, Milisaus y Belloni se volvieron hacia Anjiao, sus rostros marcados por la urgencia. ¿Quién es?, exigió Tarroko. Anxiao exhaló bruscamente, su tono cargado de gravedad. Es Sgod, su cuerpo principal nada menos. La habitación cayó en un silencio atónito, el aire espeso con incredulidad. Espera, la Iglesia Arcana está involucrada, ¿pero Sgod? Balbuceó Belloni, su voz temblando por su historia personal con el infame señor de la guerra. Esto lo cambia todo. El rostro de Tarrokov se oscureció, su mente acelerada. Deben haber hecho un trato, lo sacaron de la galaxia central por el cubo de evolución. Maldita sea, aliarse con alguien como él es un acto desesperado. Dijo, sus palabras goteando frustración. Milisaus, con su imponente forma exudando una fuerza calmada, negó lentamente con la cabeza. He chocado con Sgod antes, puedo contenerlo. Afirmó con firmeza, aunque un toque de cansancio se filtraba. Pero una vez que esté atrapado, no podré vigilar lo demás. Y no olvides que la Iglesia Arcana traerá más pesos pesados, agregó Belloni con expresión sombría. Estamos en desventaja numérica. Comandante en jefe, ¿cuál es el plan? Tarrokov reflexionó, su mirada fija en la pantalla holográfica. En teoría, enfrentaban a Sgod y millones de naves, con fuerzas ocultas de la Iglesia Arcana al acecho. Ellos tenían 3 supers de más allá del grado, hay 4 millones de defensores, pero la zona de amortiguamiento ofrecía algo de respiro. Los refuerzos de la dinastía estaban en camino, aunque el costo de una retirada sería alto. Abandonar el puesto significaba perder recursos críticos y puertas estelares, paralizando su movilidad. Podemos aguantar esta tormenta, decidió Tarrokov después de una pausa cargada, su voz resuelta a pesar de las probabilidades. Mantengan la línea y ganen tiempo para los refuerzos. Cuando lleguen, daremos vuelta a la situación. Una nueva sirena ensordecedora resonó en la sala de mando, cortándolo. Alerta, alerta, se detecta una distorsión anómala en el espacio-tiempo fuera del planeta. Está formando un agujero de gusano, espera, algo anda mal. Los ojos de Tarrokov se abrieron en shock. ¿Un agujero de gusano? Eso es imposible, tenemos contramedidas. Fuera de la atmósfera de Planet Leitouse, el espacio se curvaba y plegaba como una entidad viva, desafiando su equipo estabilizador. En lugar de un portal limpio, ilusiones borrosas de naves de batalla parpadearon en la vista, burlando la realidad. En un instante, las distorsiones se resolvieron, y una flota de varios millones de naves de la Iglesia Arcana se solidificó, con su nave insignia mariposa brillando de manera ominosa al frente. Las defensas, ya estiradas por los despliegues anteriores, se derrumbaron bajo este asalto sorpresa. El rostro de Tarrokov palideció al comprenderlo. Esto no es un agujero de gusano,
Es el tesoro estratégico universal de la Federación de la Luz, el dispositivo de transporte de apertura del cielo multidimensional. ¿La Iglesia Arcana y la Federación de la Luz, trabajando juntas? Exclamó, su voz una mezcla de indignación e incredulidad mientras se desplegaba la magnitud completa de la traición.